Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 29 de octubre del 2025 con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y se acabaron las 23, 24, 25 grados Celsius de los otros días, que estaba fresquecito, y las puertas de las casas que ya no se cierran bien porque se han crecido por la humedad. ¿Se han dado cuenta? Bueno, pues tuvimos 4 o 5 días, prácticamente una semana, ¿verdad? Bajo las lluvias, bajo permanentes lluvias. Ha seguido y seguirán, y hay algunos lugares en donde está lloviendo profusamente. Pero bueno, aquí tenemos ya 28 grados, estoy hablando del Distrito Nacional, la parte sur que esto fue muy afectada. Desafortunadamente, el meteoro alcanzó categoría 5, huracán categoría 5, que hasta Trump, un hombre que reniega del cambio climático, ayer dio unas declaraciones que él nunca había visto cosas semejantes, y vamos a seguir viendo. Lo desafortunado de todo esto es que habremos de seguir viendo meteoros como este con más frecuencia. Y con una capacidad destructiva nunca antes vista. Porque cada día más se generan con más energía acumulada por el cambio climático, por el aumento de la temperatura. Y esa agua que se evapora se acumula más, eso genera movimiento, eso genera esa fuerza destructiva. Pasó por Jamaica, declarada de catástrofe total, categoría 5, bajó en la escala que se mide, bajó a categoría 4, categoría 3, y así va por allá, arrasando por ahí por Cuba, en la zona oriental, Santiago de Cuba, que queda en el oriente, más cercano a nosotros acá. Y bueno, esas son las realidades que tenemos. Ayer se dieron declaraciones de costos, hablábamos entre 10.000, 17 mil millones de pesos por día, costo de oportunidad, ¿no? Lo dejado de producir, o las pérdidas que se generaron del Producto Interno Bruto, la producción nacional por el meteoro, pero todavía están las evaluaciones de los daños. Ayer todavía habían 4 provincias en alerta roja, en la parte suroeste profunda, y habrán daños todavía. Y hay mucha lluvia, y obviamente, como yo siempre les he dicho, y está también demostrado, las aguas pagan sus daños, pero son daños. Y hay que hacer inversiones por los daños en que se incurren: puentes, caminos vecinales, carreteras destruidas, etcétera, etcétera. El ministro de Agricultura daba una cifra, 1.340 millones. Ayer desglosábamos las tareas que él decía en San Juan, aquí en la zona del Central, Baní, San Cristóbal, Santo Domingo, Monteplata, en el Cibao. Hay inundaciones. Oí al ministro de Agricultura decir que el arroz también, 40.000 hectáreas era que habían sido afectadas. Ayer dábamos los números, no vamos a repetir eso. Pero oí a otro exministro de Agricultura, ex senador Sánchez Roa, que es del Partido de la Liberación, que decía que esas cifras no estaban adecuadas, que ahí había como que un juego político, como que los daños eran por encima de los 2.000 millones. Bueno, no sabemos, hay que esperar el diagnóstico total. Definitivamente que debe haber habido muchos daños. Lo que si la cifra es 1.500 o 1.200, 1.300 o 2.000 o 3.000 millones, ya lo sabremos. Lo que tiene el Estado es que asumir su papel e ir en auxilio de esos sectores afectados. Porque al final, cuando esos sectores productivos se afectan, nos afectamos todos. Es que todos estamos en una barca. Ahí esa barca lo que hay que tratar de llevarla a puerto seguro, que llegue a aquella orilla y lleguemos todos, que no se nos caiga uno pequeño, que no se nos caiga uno grande, que no sobremos todos. Entonces, cuando pierden esos productores, son parte de la estructura, ¿verdad?, de la estructura económica de la sociedad, y ahí al final
perdemos, porque entonces el plátano va a venir a 45, 50, el tomate va a venir encampanado, el arroz, etcétera. Entonces hay que tomar medidas, hay que venir a importar cosas que las producimos aquí. Eso erosiona la divisa, ¿verdad? El peso, en muchas cosas. Entonces no se puede ver de manera aislada esos daños, esos costos. Al final el gobierno va en auxilio y va en auxilio de los afectados. ¿Con qué va en auxilio? Con los impuestos que nos cobra a nosotros, con los recursos que recauda de los impuestos que nos cobra a nosotros. Que si no hubiera habido esa situación, hubieran sido invertidos en otras cosas. Vamos a decir, en aumentar la dotación de medicamentos. Pero suceden esas circunstancias y tú tienes que resolverlas. Entonces, the heaven can wait, el cielo puede esperar, como una famosa película yo llegué a ver de niño. El cielo puede esperar. Entonces, pero fíjense cómo todos somos impactados. No, usted cree que usted está aquí en Naco, Piantini, en su torre y su cosa, y no está siendo impactado. Sí, porque si le iban a tapar un bache, un hoyo que hay por su casa, eso a lo mejor tome más tiempo irlo a tapar porque hay que ir a cubrir otras necesidades imperiosas, prioritarias, urgentes. Por eso no voy a entrar en el tema de que si es emergencia o si se declara o no de emergencia. Hay que ver si hay necesidades urgentes. Hay unas declaraciones del ministro de Hacienda que ahorita lo vamos a comentar, pero hay que ser razonable en cuanto a eso. Lo importante es que se resuelvan y que se le vaya en auxilio de las personas afectadas, de los sectores afectados, de los segmentos poblacionales que realmente lo requieren y lo demandan. De eso se trata. Miren, bueno, el ciclón ese pasó como huracán por Jamaica, ha seguido para allá, para Cuba. Entonces, como les decía, con Trump, que yo siempre he dicho que reniega del cambio climático, sacó a Estados Unidos de aquel, ¿cómo se llamaba? COP25, la sacó, Biden tuvo que entrarlo para aquello de la reducción de las emisiones de carbono y la temperatura. Y él siempre ha hablado, y ellos, pero son una base de ignorantes. Ahora dice, nunca había visto un huracán como Melissa, promete ayuda para Jamaica, pero ok, qué bueno que vayan en ayuda. Ahorita empieza a tirarle papeles sanitarios como María aquí cuando vino a Puerto Rico, pero bien, al menos que llegue la ayuda humanitaria, eso está bien. Pero yo me quiero referir a esto porque es que es bueno que pase para que, total, a él no le importa, él dice una cosa hoy, dice otra mañana, pero él reniega y ha tomado decisiones en Estados Unidos. La FEMA, que es la Federal Emergency Management Agency, para las emergencias y para los problemas cuando hay inundaciones, a cada rato hay una inundación, a cada rato hay un fuegazo que se lleva, qué sé yo, cuántas miles de hectáreas y qué sé yo, cuántas cosas, ¿verdad? Y él sigue hablando del cambio climático, es un cuento. Ahí le va a dar a muchas compañías petroleras para que operen en zonas federales donde estaba permitido, como aquí llamamos zonas protegidas, pero esos fueron los que le finalizaron la campaña. Entonces ha quitado muchas regulaciones, ese tipo de cosas, pero oigan, ahora nunca había visto cifras así. Hace un rato vi que los vientos alcanzaban las 195 millas. 195 millas, esos son 195, 312 kilómetros por hora. Imagínese usted, no hay una infraestructura, una cosa que tú diseñes que aguante una velocidad de vientos de esa magnitud. Sin embargo, debido al cambio climático, y eso lo tienen que tener en cuenta ahora nuestras autoridades, que ahí se cayó el YC, que hubo que suspender una discoteca por allí, otras cosas por aquí, de tomar previsiones y las aseguradoras, porque estos fenómenos, y tómenme la palabra, van a ser cada vez más frecuentes y más poderosos. Desafortunadamente. Nunca había visto algo así. Pero tú eres el que dice que no existe cambio climático.
Normalmente no se producen huracanes de categoría 5, pues eso lo vamos a seguir viendo. Ahí está sufriendo Jamaica esas devastaciones. Una situación lamentable la que ocurrió en Brasil. Las favelas son esos barrios populosos en Brasil, en muchos lugares, en donde prácticamente las autoridades no entran, no pueden entrar. Yo recuerdo habiendo estado en un parque, era en Bahía, Salvador de Bahía, y en una calle, de una de las esquinas de un parque, en la zona histórica, se entraba a una favela. Hay favelas famosísimas en Río de Janeiro, conocidísimas. Y yo estaba en un bar que tenía un restaurante, que tenía las mesas afuera en ese parque grande, una iglesia del otro lado y eso. Y llegaron 4 o 5 camiones de militares y se bajaron estos, para decirlo entre comillas, estos orangutanes. Unos tipos de 6'5", de 6'7", de 6'4", unos animales así gigantescos, militares con unas mochilas atrás. Y se alinearon y digo, ¿dónde la guerra? Iban a intervenir esa favela, no recuerdo el nombre, fue en Salvador de Bahía. Y se metieron para allá porque solamente así se pueden enfrentar. Hay películas en las redes que usted puede ver cómo es la cosa. Bueno, ayer las autoridades en Brasil hicieron un operativo antidroga que dejó más de 60 muertos en unas favelas famosas contra el Comando Vermelho, una poderosa banda del crimen organizado. Eso fue en Río de Janeiro. 2.500 agentes para intervenir esas dos favelas, La Peña y Alemão, que hacen sus grupos famosísimos de samba, que es el Sambódromo y eso. Pero imagínense ustedes donde 60 muertos. Y hoy salieron esas bandas porque se van, ellos no se enfrentan. Cuando aquí andaban la guardia por ahí en unos camiones, ¿te acuerdan? Los camiones militares y los tanques militares que decían el padre de los San Carlos, digo, los tigres saben más que los guardias, ellos esperan que los guardias pasen y después salen a hacer sus delincuencias. Ellos se van, pero enfrentaron con armamento, a muchísimas armas, ametralladoras y de todo, porque son crimen organizado. Ya ustedes saben, 60 muertos, 81 heridos, 2.500 agentes han montado barricadas en las favelas, vehículos atravesados, autobuses, y ahora mismo en Río de Janeiro está prácticamente obstaculizado totalmente. Eso solamente sucede cuando el Estado pierde el control del monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza. Desafortunada esa situación, vamos a ver cómo termina. Otra situación que se nos ha ido todo el mundo con los dedos cruzados es lo de Gaza. Ahí se rompió el cese al fuego, Netanyahu ordenó bombardeo, lo de que si los de Hamas entregaron unos cadáveres, que si lo enterraron primero, que no eran los de la persona, como metieron uno para decir con la Cruz Roja, mire, aquí un cadáver, lo estamos devolviendo. Todas esas cosas, eso es lo que evidencia y lo que pone en perspectiva es la dificultad de resolver ese problema, y mucho menos cuando lo quiere sancochar con decisiones estratégicas que son en cierto modo contradictorias. No está mal que se llegara, pero tú fuiste que le diste todo el apoyo a Netanyahu, muchas cosas que hizo, se ha tratado de resolver. Aquí no se sabe, ahora mismo ya ni se sabe cuál de los dos, si es Hamas, si es Israel, Netanyahu el que está incentivando para que todo fracase. El problema es, Netanyahu ordenó ataques contundentes en Gaza después de una reunión de su gabinete de seguridad. Por eso de que unos cadáveres y unas cosas que entregaron, otras que si no, bueno. El punto es que eso es una evidencia significativa de lo difícil que es ese conflicto.
y que sancocharlo porque Donald Trump andaba acelerado para que le dieran antes de que saliera lo del Nobel del premio Nobel. Al final se lo dieron aquí a María Corina Machado, la venezolana. No es tan simple y tan sencillo. Y es igual a lo que venía pasando en Ucrania, y lo que estuvo pasando en Ucrania, que aparentemente las decisiones últimas que se tomó de afectar bancos y a las dos principales compañías petroleras que manejan el 50% de las exportaciones rusas, Lukoil y Rosneft, junto con alinearse a las decisiones de la Unión Europea de sancionarlas y de acelerar la corte total de compras de gas natural a Rusia, no en el 2007, sino en el 2006, que empieza ya en los próximos unos meses. Eso es una muestra de que Trump se hastió, se fastidió, se dio cuenta de que Putin lo que lo estuvo fue mareando durante todos estos tiempos. Sin embargo, presionó a Zelensky, le hizo aquella celada en la Casa Blanca, aquella desastrosa reunión, vergonzosa. Votó en Naciones Unidas con Corea del Norte, con Rusia, con China, que se respeta al menos, se abstuvo de esa votación, rechazando el calificativo de invasión de lo que hizo Rusia. ¿Se acuerdan? Votó con Nicaragua, con Maduro, con Cuba, con Siria, que estaba el que salió huyendo de ahí. O sea, todos los aliados de Rusia fueron los únicos que votaron y Trump votó en esa resolución, o sea, vergonzosa de Naciones Unidas, con Corea del Norte. Todo en ese rejuego que quería que capitulara Ucrania. En una ocasión le cerró, le suprimió las informaciones de inteligencia y el envío de las armas que estaban comprometidas desde el gobierno de Biden. Cuando Ucrania ocupó la zona de Kursk. Y obviamente al no tener las informaciones de inteligencia, de supervisión, de visión, de monitoreo y ni armamento, tuvo que retirarse de ahí y Rusia volvió a ocupar todo su terreno. O sea, se presentaba como prácticamente un aliado de Putin. Todo lo que Putin decía, eso era lo que estaba. Se supone que iban a sentarse en una mesa de negociación, pero si nos vamos a sentar a negociar, yo no puedo de entrada todo lo que tú estás pidiendo, dártelo. Además, tú estás dando lo que no es tuyo. Da igual que el gobierno con la indexación, repartiendo lo que no es de él, que lo quita lo que trabajamos. Ahorita vamos a conocer dos opiniones, tanto del ministro actual Magín como del que se fue, de Hochi, sobre el tema de la indexación de los salarios. Pero exacto, obligó a Zelensky a firmar el acuerdo aquel de los terrenos y las tierras, de los minerales y esos acuerdos conjuntos, que primero quería, era casi un sacarle el bolsillo, sacar la cartela de los bolsillos a ucranianos, que le pagaran 500.000 millones que Estados Unidos había dado en bote. Y anda diciendo cada rato 300.000 millones cuando la Unión Europea aportó en lo que iban a ese momento 140.000 millones y Estados Unidos lo que había aportado eran como 126.000. Pero él decía 350 y quería que el acuerdo fuera por 500.000 millones y lo mandaron a Freitusa y se le paró Zelensky, por eso que él no quería. Pero ya ha cambiado la situación. Pero obviamente la conducta de él y la manera en que se manejó, ahora anda por allá, estuvo por Tokio, va para la reunión aquella, no sé si se habrá reunido ya con Xi Jinping, eso está pendiente. Los mercados han reaccionado muy favorablemente a eso. Pero de la posibilidad de que se restablezcan las relaciones comerciales y se eche de lado aquello de las sanciones y de las tarifas y el asunto de las tierras raras, las acciones de las compañías de chips se dispararon 5, 4, 6% y así sucesivamente, porque los mercados lo que quieren es tranquilidad, que es prácticamente todo lo contrario a lo que Trump ha dado desde que entró al gobierno el 20 de enero. Yo le decía, miren, ahora es que está el Dow Jones en 47.000 unidades por ahí. Se le entregó en 44.
Y duró ahí y bajó de 34, 44 a 37 y ha vuelto a subir y ha empezado a repuntar. Porque esas informaciones traen tranquilidad, pero antes de irse para allá, por un spot que le pusieron los canadienses, un candidato a gobernador en Toronto, que le va a meter 10% de aranceles a Canadá, porque todo es a lo que a mí me parezca, como a mí me salga, o así no se puede gobernar un país, digo, así lo está haciendo, pero así no es que se gobierna. Que va a sacar a Estados Unidos de Naciones Unidas, si no toma, qué sé yo qué cosa, todo es con un bate en la mano, y eso al final del día lo único que hace es que desacredita a la supuesta o la que viene siendo la primera economía del mundo. Todavía está en competencia con China, pero así no va bien, así no va bien. Miren, vimos ayer creo que fue que salió la noticia y se vio con todas estas aguas, todos los líos que ha habido con el metro de los Alcarrizos, las denuncias, los programas que se hicieron, las opiniones de especialistas, las réplicas que da OPRE, las explicaciones que trata de dar, no convencen a nadie y siguen apareciendo cosas rarísimas, como ahora la fuente que se generó en una columna de las del metro. Ustedes vieron, y eso estaba ahí en las redes, todo el mundo, saliendo el agua, que por allá se descantaba y salía por la columna, como una fuente. Pero eso se supone que es una columna de concreto armado, de hormigón, monolítica. Monolítica, yo no he visto nunca saliendo agua, ni que de las paredes de aquí, de las columnas que están en la 27, frente a Caribe Tour, ahí en la Gómez, en los túneles, tú le vayas y le quites. No, eso no es verdad. Bueno, pues ahora sale Ple explicando que eso era una tubería que llevaba un cable a tierra, que sale de allá por ahí, y que por eso ese era un tubo preventivo, que no se le puso el tapón. Y que pues por ahí se metió el agua. Y si se metió el agua por ahí, ¿por qué salió por aquí? Son muchas cosas, hay muchas explicaciones, que se quedó momentáneamente sin tapón, que eso no representa ningún riesgo estructural, que no compromete la seguridad de la obra. Eso es lo que OPRE para diciendo a cada rato. Y explica y trata de justificar, y cada día la gente se encuentra más escéptica con eso. Yo no soy ingeniero civil, yo no soy estructuralista, yo no conozco de eso, pero mi sentido común me dice que porque yo no he visto nada parecido en las obras que hizo Odebrecht aquí en la 27, en la Kennedy. Ahí están todas esas columnas de los elevados y todo. Yo no he visto, son muy diferentes esas columnas a las que están allá en el metro. Yo no sé. Esa explicación, que ahora era una tubería. ¿Y por qué tenía que tenerse una tubería para que un cable baje a tierra? Y yo no sé. Y si era una tubería que quedó sin la tapa arriba, ¿por qué estaba saliendo el agua por ahí entonces? Porque el agua lo que debió haberse quedado dentro de la tubería y seguir hacia abajo para la tierra, porque el cable era tierra que bajaba. La verdad es que yo no entiendo. Si ellos creen que están explicando, obviamente aparecerán quienes sí justifiquen, yo no comprendo. Bueno, recuerdan que le dije ahorita lo que estaban hablando de los recursos, que el presidente había dicho que posiblemente se haga lo de la emergencia, si fuera necesario, hay que buscar recursos para resolver. Yo dije, bueno, si hay que buscar recursos, no nos ven ahora con préstamos, porque acaban de decir que hay 8.500 millones por ahí para la autopista del Ámbar. Y tú me dices, no, pero eso es para la autopista del Ámbar. Y es como yo te decía ahorita, sí, es verdad, yo tenía un dinero para ampliar la dotación de medicamentos de altos costos, porque está la lista de espera larguísima, ¿verdad? Por ejemplo. Y surgió esto. Obviamente allí es una cosa de vida o muerte, porque esa gente se moriría. Aparentemente hasta ahora eso no ha preocupado a nadie y se sigue muriendo quizás y eso, desafortunadamente. Pero una obra que puede posponerse, que lleva 5 años sin hacerse, que dure 6 meses más sin hacerse,
no implica nada. Y si el dinero está ahí, se puede usar. Eso dije yo en estos días. Bueno, pues Magín dice que el gobierno cuenta con los fondos para afrontar los gastos que surjan de la tormenta de Melissa. Que entonces no hay que hacer préstamo ni nada por el estilo. Dice que las 3 prioridades del gobierno son enfrentar el desastre causado por la tormenta, es correcto, aumentar el gasto de capital a través del presupuesto, la ley complementaria que se emitió y además de esos gastos que habrá que hacer ahora para resolver los daños y ejecutar el plan de financiamiento. Esos son los 1.600 millones que se colocaron en los mercados para los recursos que faltaban, que estaban en el presupuesto aprobado, en el presupuesto del 25. Con respecto a la reforma, él dice que no ha hablado con el presidente, eso no se lo creo ni yo mismo, ni yo se lo creo, ni él mismo se lo cree, pero nada, eso él lo dice diplomáticamente. La gente no lo cree, obviamente, imagínate, no te vamos a creer, tú y yo somos panas, pero no te lo vamos a creer, pero eso no es relevante, si tú has hablado con él o no, de seguro que lo tienen que haber hablado. ¿Y de qué van a hablar ustedes dos? ¿De qué que ustedes van a hablar? Dígame usted. Pero hasta la fecha no he hablado, en su momento hablaremos, pero todavía eso no ha ocurrido, eso es bobería. Entonces, con relación a los recursos, dice que buscar esos recursos no representa un reto. La ley de presupuesto permite aumentar las apropiaciones de gasto. Ve lo que yo decía, apropiaciones de gasto en caso de calamidad. El gobierno cuenta con los fondos para afrontar los gastos que surjan tras la tormenta. En caso de un desastre natural declarado de emergencia, si el presidente lo declara de emergencia, por decreto, el gobierno puede aumentar hasta 0.5% del Producto Interno Bruto en las apropiaciones de gasto. Apropiaciones de gasto, coge de aquí, coge de allí, coge de acá. Entonces, evidentemente, para hacerlo hay que hacerlo, porque están los daños. Entonces, con respecto a la indexación salarial, aquí es donde Magín y yo discrepamos. Y yo lo comprendo y entiendo al presidente cuando habla del equilibrio fiscal. Y todo eso está muy bonito, pero es que tú no puedes basar el equilibrio en función de penalizar al ciudadano. Sobrecargar al ciudadano, además violando la ley. Dice Magín que está dispuesto a analizar una revisión parcial. Ajá, yo no soy ladrón, yo lo que soy es medio ladrón. Yo no soy tal cosa, yo lo que soy un chin. No, así no. Una revisión parcial, o sea, no puede ser que la aplicación de la ley sea medalaganaria o acomodaticia. Pero por demás, si fuera acomodaticia para el que está subyúdice, como expliqué, si fuera para beneficio de la sociedad, pues perfecto. Pero no es para beneficio de la sociedad, es porque el Estado se puede perjudicar, pero el Estado no toma otras medidas que mitiguen esa situación. Ah, no, se lo cargamos a la sociedad, a nosotros los que pagamos, a los asalariados. Una revisión parcial de la indexación y siempre que dicha medida no ponga en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Ah, pero esa estabilidad de las finanzas públicas tú no la puedes solventar por otras de los grifos que tienen abiertos por ahí, chorreando y chorreando y chorreando. Ah, no, es a nosotros, a los asalariados, a los trabajadores, que nos tienen que venir a sangrar más. El embudo. Lo estrecho para ti, lo ancho para mí, lo ancho para... ¿cómo es? Lo estrecho para mí, lo ancho para el gobierno. O sea, lo estrecho para nosotros los ciudadanos y lo ancho para el gobierno. Así no, que la ley lo estableció, que no se ha hecho, en el presupuesto de este año no se incorporó nada de eso. Yo siempre estaría de acuerdo con una indexación parcial. Ay, pero no es que tú estés de acuerdo, es que la ley, es la ley. Siempre y cuando no se ponga en riesgo la estabilidad de la finanza pública, toma otras previsiones para que eso compense una cosa con otra. Porque es que no puede ser que los ciudadanos tengan que cargar con todo los desmanes del gobierno, de los gobiernos. Agregó que el banco, el ministerio, el Banco Central tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad macroeconómica y una política fiscal prudente. Ay, como aquello del presidente Balaguer que le decían, presidente, ese contrato, eso es urgente.
un contrato que le llevaron que para que lo firmara y él lo guardó ahí. Y un día va, creo que Bello Andino, uno de ellos, se dice el cuento. Presidente, mire, el contrato para el puente tal o para la carretera tal, que eso era urgente. Se le dice que Gallagher le dijo, ¿urgente para quién? Para el que quería eso, que tenía un buen negocio ahí. Entonces, una política fiscal prudente. ¿Prudente para quién? ¿Prudente para quién? Porque el gobierno no ha tenido una política fiscal prudente. Nosotros que hemos sido los sangrados en ese sentido. Que el gobierno perdería mucho dinero y se pondrían en riesgo las metas de deuda y déficit fiscal. O sea, tú quieres mantener tus metas de deuda y de déficit fiscal a costa de sangrarnos a nosotros, a los asalariados, a los trabajadores. Eso dice Magín. Y dice Hochi, el que acaba de salir, hace un trabajo exhaustivo y publica en un blog que tiene, que ya República Dominicana es generosa exonerando a los trabajadores. Oiga eso, o sea, nosotros, que en otros países se cobra más, hay unos rangos más altos, y como es así, no se nos puede indexar lo que dice la ley, porque ya nos dan por mucho dinero por otro lado. ¿Por qué no se ajustan los tramos? Dice, porque ya la República Dominicana es particularmente generosa con el salario mínimo exento del pago, que en otros países, él pone ejemplos, los que les parece, se cobra más y se cobra más alto. Y por eso nosotros tenemos que estar viendo a los otros y violando la ley. Él explica que el 78% de los trabajadores formales no paga ese impuesto. Y ya por eso, porque 78% no lo paga y es el 22% que lo pagamos. O sea, porque tienen salario por debajo de 34,000. Entonces, los 22% nosotros no somos dominicanos, no nos faculta, no nos protege la Constitución y las leyes. Nada, nosotros sí tenemos que pagar por eso. Por lo que solo un 5% de los asalariados termina contribuyendo al fisco. Y ese 5% no importa. Se puede violar la ley y pisotearlo y ponerle el pie en el cocote, como decían Bueno, bien, hemos tenido unos percances eléctricos, ¿verdad? Ustedes saben, República Dominicana, eso es normal. Pues nada, cierro esto con Hochi, que dice que cuando una excepción cubre casi toda la masa salarial, no tiene lógica económica seguirla ampliando. Que ampliaría el número de exentos, reduciendo la base imponible y por tanto la recaudación. Y porque el gobierno reduciría su recaudación, lo mismo que dijo Abinader, lo mismo que está diciendo Magín. Entonces se puede violar la ley y no se debe indexar los salarios. No se tiene que buscar por otro lado mantener ese equilibrio porque República Dominicana recauda menos por asalariado que la mayoría de sus pares. Eso lo dice el que fue ministro de Hacienda por 5 años. Pero él en esos 5 años no fue capaz de tomar y presentar una reforma que realmente resolviera eso sin ser regresiva como la que él presentó. Pero es muy bueno plantear ese tipo de cosas. Pero ya, lo dejo ahí porque para que ustedes vean y obviamente, Magín está planteando a sí mismo lo mismo. Busquen la solución por otro lado y no cargándole más a los asalariados, a los que pagamos nuestros impuestos religiosamente y que no tenemos cómo escaparnos. Usted tiene muchísimas otras maneras. Miren, dice el periódico, habló Valdés Alviso ayer en el asunto del Banco Central, el aniversario, y un periódico titula en su primera plana de que las declaraciones que él dio y presenta todo el discurso, pero el fuerte flujo de divisas en los primeros 8 meses estabiliza la tasa cambiaria. Eso lo titula el Diario Libre. A mí nada más que me dio risa porque, como hemos venido viendo, el dólar diariamente, el 28 de octubre, ayer, estaba en el Banco de Reserva en 64,30. El día anterior, en los BHD y Popular, estaba en 64,40. El Popular lo mantiene en 64,40 y el BHD lo tiene en 64,45. Y hasta el Banco Central ya su promedio subió de 63,90 y pico, ahora está en 64,40,99. Entonces, ¿de qué estabilidad cambiaria que está hablando el Diario Libre? Pues nada,
En ese discurso de Valdés Albizu, que eso es lo que se acostumbra todos los años, él presenta lo mismo que se viene dando todos los meses y recoge los datos de la Superintendencia de Bancos y presenta el desempeño del sector financiero, el desempeño de la economía, la inflación, y la inflación se publica todos los meses y estamos en el rango. Donde ha habido una especie, no se acepta, no se hace como que una especie de, no de mea culpa ni darse en el pecho, pero cuando es otra situación, entonces se promociona. Economía cerrará con un crecimiento de 2.5 este año. Estima ahora en su discurso Valdés, ahora cerrando el año. Ahora vamos a terminar en 2.5. Magín decía 3%, el CEPAL y el BI, que eso es lo que repiten en lo mismo que dice el Banco Central, por lo general, y el mismo Fondo Monetario. Eso es así. Aunque a veces se nos quiera decir que el fondo dijo, no, hombre, dice el Banco Central. Entonces, ya ahora estamos reconociendo porque el crecimiento no ha sido el que debíamos haber tenido. Las razones, bueno. A medida que la política monetaria, en la medida en que la política monetaria continúa operando, o sea, las reducciones de tasa, pero eso va a disparar el dólar, y la inyección de recursos como los 81.000 millones aquellos de los otros días, y que se reactive la inversión pública. Es que ese ha sido el problema. Se estaba diciendo que íbamos a crecer 3.5, ahora ya nos quitamos, ¿verdad? 2.5 es lo más que vamos a crecer en este año. ¿Por qué? Porque a septiembre el crecimiento de la economía solamente fue 2.2. Yo le decía hace días cuando salió CEPAL, Banco Mundial, vi hablando de fondo. Yo decía, pero para crecer 3% tendríamos que crecer 5 en estos 2 meses, 3 que falta. Y no es posible, y no se ve y no es verdad. Entonces, él dice aquí la realidad y se reactive la inversión pública, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que se ha caído? Una vez se reactive la inversión pública, la economía irá mostrando un mayor dinamismo y para el año que viene, entonces quizás crezcamos 4% por ahí. Pero el gobierno había pronosticado a principios de año 5 y después se revisó y que íbamos a crecer 3.5, pues no, 2.5. Y eso, contando con que cambiaron al ministro de Hacienda y el nuevo ministro de Hacienda, Magín, con el presupuesto complementario, sacó un dinero que estaba vertido, guardado en el Banco de Reserva, amplió el margen del déficit fiscal de 3 a 3.47, incorporó 10.000 millones más y vamos a gastar como 60.000 millones en gasto de capital que no estaban antes y por eso se prevé esa situación. Un aumento del gasto de capital a 2.7 y estaba en 2.3, 2.4. Entonces retomaremos el rango de crecimiento para el año que viene. Vamos a esperar que sea así. Entonces tenemos retos importantes y aquí de nuevo, aparte de decir reconocer que no vamos a crecer más que 2.5, aquí, aunque luego lo modifica, hay un cambio en el discurso que yo decía contradictorio. Me están vendiendo un sector externo muy rico, abundante, turismo, exportación, inversión extranjera, remesa, export, todo, 46.000 millones de dólares, entonces no me le eche la culpa al sector externo, que el sector externo está mejor que nunca, a pesar de Trump y a pesar de todo. Un entorno internacional de alta complejidad. Aquí varió el discurso, aunque luego vuelve y lo retoma, pero alta complejidad. No adverso, porque si fuera adverso, no tuviéramos tantos recursos que nos están entrando en dólares. Habló de la baja de la tasa de interés, de 25 puntos básicos, los 81.000 millones que se colocaron, de los cuales se aprobaron, se colocaron 66.000, de eso yo creo que es lo que ha disparado la tasa, que la tasa de interés ha bajado, que la tasa activa se redujo de 15.3 a 13.9 en el mismo periodo, no es lo que dicen los empresarios. Pero nada, ese es su discurso, yo lo que estoy dando las informaciones que él presentó. Ahorita dijo condiciones complejas internacionales. Resaltó que pese a las condiciones adversas prevalecientes en el escenario internacional, el crecimiento acumulado
enero-septiembre fue de 2.2%. ¿Cuáles condiciones adversas? Es lo que yo digo. Esas son las excusas que se quieren presentar, porque no ha habido condiciones adversas. Lo que ha habido fue lo que él dijo primero, una caída de la inversión pública que se ha retomado con la nueva política que ha impulsado el nuevo ministro de Hacienda, que es la que él decía desde fuera, que era la que nosotros decíamos desde fuera y esperamos que se mantenga. Entonces ahí está, solamente crecimos 2.2 hasta el mes de septiembre, hasta el mes pasado. Entonces ahí está, se espera que se reactive la inversión privada y se incremente el gasto de capital del sector público. Si baja la tasa de interés, pues la inversión privada se dinamiza también, pero el gasto de capital del sector público, que ha sido el problema. ¿Cuáles fueron los sectores que crecieron? Agropecuaria 3.9, minas y canteras 3.7, servicios financieros 7.4. Porque se le dieron esas facilidades crediticias para que los bancos presten dinero. Y obviamente la gente lo buscó. Y los sectores productivos lo buscaron. Pero todos los otros sectores, ustedes lo ven por dónde han crecido. La manufactura local creció 1.7 y zona franca 1.8%. El país recibió 8.6 millones de visitantes. Entonces, ¿de qué es que me están hablando cuando me quieren justificar el bajo crecimiento? Con el sector externo. El sector externo ha venido operando muy bien, gracias a Dios. Donde hemos estado cancaneando, en la parte local, él mismo lo dice, cuando se retome el gasto en la inversión pública, en infraestructura, que es donde nos hemos quedado bajitos. Los ingresos por turismo ascendieron a 8.500 millones, por remesa a 8.900 millones, de enero a septiembre. La inversión extranjera alcanzó 4.000 millones. Entonces, 13.000 millones de dólares en reservas acumuladas, 10% del producto. Entonces, no ha habido problema con el sector externo. Donde ha habido problemas es con el sector interno de la economía, con la parte que tiene que ver con el gasto del gobierno, de capital, de inversión de capital. Si hubiera habido ese gasto de capital, hubiéramos crecido a otro ritmo. Entonces, eso es lo que hay que... Obviamente, ahí él mezcló los dos discursos, habló de sector externo complejo, después habló adverso. No ha sido adverso, al contrario, los números que usted está presentando demuestran que no ha sido adverso. Obviamente se espera que haya una rebaja adicional de tasa de interés en los Estados Unidos, pero como estamos viendo que el dólar se ha dejado deslizar, 64,45 al día de hoy en uno de los bancos, al día de ayer, perdón, y 64,40, pero el Banco Central intervino cuando llegó a 64, tanto en marzo como en agosto. ¿Lo hará en esta? No sé. Pero parece que las magias, alquimias monetarias se están agotando. Aunque él dice que ha bajado la tasa de interés, no es lo que perciben los inversionistas ni los pequeños y medianos empresarios. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.